Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Clapp, gerente de marketing y comunicación del Banco Nacional de Bolivia. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a nuestra tercera conferencia magistral dentro de nuestro ciclo denominado Reinventándonos Juntos con el BNB. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de la reconocida psicóloga, conferencista y escritora, Pilar Sordo. Pilar es graduada de la Universidad Diego Portales de Chile, cuenta con una reconocida experiencia en el área de psicología clínica. Actualmente es presidenta de la Fundación del Cáncer Vida, que ayuda a pacientes y a sus familias que transitan por esta enfermedad. Además cuenta con una amplia trayectoria como conferencista, brindando charlas en los principales países de Hispanoamérica hace más de 12 años. Como escritora también cuenta con más de 10 libros, donde destacan algunos de ellos: Educar para sentir, Sentir para educar, Viva la diferencia y Bienvenido dolor. Les voy a contar cómo va a ser el evento, cómo va a funcionar, cuál va a ser la mecánica. Tendremos la conferencia de Pilar durante 45 minutos y una vez finalizada continuaremos con un espacio abierto de 10 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus preguntas. Durante la conferencia pueden ir escribiéndolas en la plataforma, en el chat, y nosotros vamos a, junto con Pilar, irá respondiendo todas estas preguntas. Antes de comenzar, quisiera darle la bienvenida a nuestro presidente del directorio, el señor Pablo Bedoya, que nos acompaña, y le voy a ceder la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy orgullosos de sentirnos con todos ustedes. Vemos la cantidad de gente que ha respondido a esta conferencia magistral. Agradecer a Pilar por haber aceptado trabajar con el Banco Nacional de Bolivia. Nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar con una calidad de persona como Pilar, con tanta trayectoria. Y lo que venimos haciendo es la tercera conferencia magistral que hacemos. Lo que queremos es trabajar con todos ustedes, nuestros amigos, nuestros clientes, y saber cómo poder afrontar lo que nos ha llamado la crisis, lo que ha venido el comienzo del año 2020. Estamos muy orgullosos de que este tipo de charlas va a ser un granito de arena más que nos ayude a saber cómo superar. Y es por eso que queremos dar y escuchar a Pilar, su charla de cómo desarrollar habilidades positivas en estos tiempos tan difíciles. No quiero seguir alargándome y quiero cederle la palabra. Muy agradecido a Pilar, bienvenida, y estamos aquí con todos nuestros amigos, nuestros clientes y nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Pablo. Gracias, Nicolás. Qué emoción, estaba viendo el chat. Hay gente de Chile, desde distintos lugares de Chile. Hay gente, por supuesto, de todas las ciudades de Bolivia. Hay gente que me saludó, alguien de Uruguay, por ahí también. Qué emoción. Y además tanta gente, somos 1.300 personas. Qué emoción, se me eriza la piel el quien diga que las conferencias por internet no producen emociones, está profundamente equivocado. Es muy emocionante sentir esta enorme energía que se siente ya. Vamos subiendo, somos 1.400. Salgan a la calle a buscar a más gente. Vamos subiendo, vamos subiendo. Bueno, gracias por la invitación. Me voy a sacar los lentes para que no reflejen la luz. Gracias por la invitación y por invitarme a compartir con ustedes este espacio que en muy breve tiempo les voy a poder contar todo lo que he estudiado durante este año y medio, donde hemos estado, no sé si ustedes saben, pero estamos bajo una pandemia. Si hay alguien que no se ha enterado todavía, siempre es bueno como reafirmarlo. Y en esta experiencia que debe ser, el otro día decía que era como el experimento psicológico más importante o más grande de la historia, porque no es frecuente además que todo el planeta esté sometido a la misma tensión. Hoy día en la mañana escuchaba muy de madrugada, porque yo recibo información desde Europa primero, como a las 6:30 de la mañana,
Y de ahí empiezo a bajar por todos los países del mundo hispano hasta llegar a Tierra del Fuego, como a las 3 de la tarde, pasando por supuesto por Bolivia, por Uruguay, por Argentina, por todos nuestros países de esta zona del planeta. Y escuchaba hoy en la mañana a Angela Merkel, que decía con bastante rostro de preocupación, siendo que ella no es muy gestual con su cara, que estaba muy preocupada y que no sabía, y fue muy enfática en decir, no sé si vamos a tener que volver a las restricciones antiguas. Estoy preocupada, decía, por la cantidad de contagios que empiezan a aumentar exponencialmente. Entonces, cuando uno escucha eso, que se supone que va pasando más adelante que nosotros que estamos en esta zona del planeta, la única palabra que aparece es la palabra incertidumbre, es la palabra no sé qué pasa, es la palabra no sé qué va a pasar. Y seguramente eso ustedes lo han vivido y lo han transitado al igual que yo durante todo este año y medio. Bueno, yo toda la información que he ido recapitulando en esta investigación, que debe ser la más grande que he hecho en mi historia profesional, sin haberme movido de mi silla, paradójicamente, he establecido contacto incluso con países que yo no tenía contactos a nivel psicológico profesional, como Canadá, por ejemplo. Y hoy día Canadá forma parte de esos países que me informa todos los días qué es lo que está pasando a nivel emocional y mental. Entonces, después de yo, en marzo del año pasado, igual que a ustedes, salir del estado como de shock o de estupidez mental en el que caímos producto de esta sensación de no entender nada, de nunca haber oído palabra pandemia, menos escuchar o ver a la gente con barbijo, tapabocas o mascarilla, como le llame cada país. Empiezo a conectarme con mis redes afectivas, incluso empiezo a tratar de aumentar esas redes de información, en principio para entender qué pasaba, pero hoy día eso ya se transformó en un hábito cotidiano que, como les decía, parte a las 6 de la mañana y termina como a las 3 de la tarde todos los días de domingo a domingo. Entonces la información que tengo para contarles es muchísima, es impresionante la cantidad de cosas que he podido ir descubriendo durante este momento, y una de las cosas que me preocupaba cuando ya empiezo a entender de qué se trataba esto que estábamos viviendo era cómo se hace para transitar por una situación así. ¿Qué habilidades se necesitan para poder vivir esto de buena forma y no quedar ni dañados ni afectados por estas circunstancias? Y ahí la primera elección que yo siento que hay que hacer, y que yo también la hice en un momento determinado, de mucha angustia, de mucho miedo, de no saber cómo iba a seguir mi trabajo durante desde marzo en adelante, era tener que elegir entre dos palabras. Y yo les voy a pedir que por favor tengan ahí un lápiz y un papel que lo consideren serio, porque el otro día en un grupo de trabajo con españoles me escribe después por WhatsApp una española diciéndome: Pilar, yo estaba tan apurada que anoté todas tus palabras en la lista del en la factura del supermercado por atrás y no tengo idea dónde la dejé, así que traten de que el papel sea significativo como para que después lo puedan guardar, digamos, para que anoten todas las palabras que les voy a mencionar, que a la larga son esas habilidades que nos van a permitir transitar por esta situación de buena forma, pero al mismo tiempo son habilidades que nos van a permitir transitar por cualquier situación difícil, incierta, dolorosa que vayamos a tener en la vida, ojalá pocas, de aquí en adelante. Decía que la primera elección que hay que hacer frente a este proceso es elegir si uno va a vivir esto desde una tragedia o desde una oportunidad. Esa es la primera elección consciente. Y es la primera elección consciente porque evidentemente esto es una tragedia, o sea, no hay punto de vista de discusión ninguna, no solo por lo sanitario, sino también por las consecuencias económicas, sociales y hasta políticas que esto ha tenido en todos y cada uno de los países. Por lo tanto, la primera es esa elección. Yo cuando me vi sometida a esa elección, que es una elección que he tenido que hacer varias veces en mi vida con situaciones personales, dije, bueno, voy obviamente a tomar la opción de que esto sea una oportunidad.
cuando uno toma esa opción de que es una oportunidad, automáticamente aparece un requisito que hay que cumplir, porque si no, no es una real oportunidad. Y este requisito que hay que cumplir es que uno necesariamente se tiene que colocar en el rol de alumna o de alumno, de aprendiz frente a este proceso. Claramente no corresponde decir que uno sabe algo por mucho que sepa. Yo partí estudiando desde la fiebre o peste amarilla o española, como le quieran llamar, y de ahí en adelante todas las crisis como sanitarias que han habido en el mundo. Y todas han sido tremendamente diferentes y han tenido sus propias cariz o sus propios elementos que las han hecho únicas. Por lo tanto, frente a esta situación, también había que vivir el mismo proceso, de yo colocarme como alumna frente a eso. ¿Qué implica colocarme como alumna dentro del proceso? Implica algo que es hermoso, pero al mismo tiempo muy desafiante, que es cambiar el miedo por curiosidad. Cuando yo cambio el miedo por curiosidad, primero entendamos qué es el miedo. El miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Eso es, como definición. Cada vez que yo experimento miedo es porque no estoy aceptando algo que no puedo controlar. Y aquí hay un elemento muy importante que se deriva de un grupo de trabajo o de estudio que surge después de un reconocimiento que a mí me dan de la Fundación de la Felicidad, que depende de Naciones Unidas, este año, y empezamos a estudiar cuáles eran los cambios de paradigmas o de pensamientos o de códigos que íbamos a tener posterior a este proceso llamado la pausa por todos los organismos mentales que estudian la pandemia. Dicen que cuando miremos hacia atrás, en unos años más, vamos a tener la sensación de haber visto a la Tierra, al planeta como en pausa, y que la gente, porque así se plantea, que la gente que va a salir fortalecida de este proceso van a ser las personas que van a aprovechar esta pausa para algo. Por lo tanto, este miedo, que es la no aceptación de la incertidumbre, viene a mostrar uno de esos cambios de paradigmas que yo les menciono, porque son 7 los que llevamos estudiados. Después, si quieren, en otra conferencia les cuento cuáles han sido esos paradigmas, porque van a cambiar diametralmente el trabajo y la educación, sin duda alguna, y por lo tanto la vida familiar de todos, que es el paradigma del cómo cambió el paradigma del control. Hasta antes del 2020, el 2019, cuando todos funcionábamos hacia afuera en una cosa muy rápida y muy acelerada, teníamos la ilusión, porque siempre fue la ilusión, nunca fue real, que podíamos controlar la vida, podíamos controlar el poder viajar, podíamos planificar desde ese mismo ejercicio de control. Esa planificación podía llevar a que yo les dijera, de aquí a un año más yo quiero ir a Europa, y a ustedes, a nadie, se le hubiera ocurrido pensar siquiera que eso podía ser dudoso o podía ser de riesgo, mucho menos me iban a decir, ni así fueran anticipadores de desgracia, como decía en mi investigación de la felicidad, que de alguna manera me podían decir, pero Pilar, a lo mejor las fronteras están cerradas porque va a haber una pandemia y no vas a poder viajar, digamos. A nadie podía ocurrírsele algo así. Tampoco estaba en nuestra cabeza, porque además es una necesidad humana de cierto nivel de predictibilidad, de que si yo me le acostaba en la noche, a la mañana me levantaba sano y no infectado por un virus, o si me despedía de mi hijo, lo podía volver a ver en la noche. Esa sensación falsa, insisto, siempre fue falsa, siempre fue ilusoria, de control, se desmorona, se deshace. ¿Y se deshace por qué? Porque a tu casa, o a la mía, o a la del vecino, aparecen o llegan 2 palabras, que son la palabra soledad y muerte. 2 palabras que los latinoamericanos en general no hablamos. De hecho, basta que una abuela mencione en una comida, ay, cuando yo me muera, y va a saltar casi toda la familia diciendo, pero abuela, ¿para qué hablas esas cosas? No hables estupideces, y tú no te vas a morir nunca. En general tenemos un temazo para negar estas 2 palabras que tocaron nuestra puerta durante este último tiempo. Y al acercarse la soledad y la muerte a tu casa,
la incertidumbre, que es algo siempre, siempre real y objetivo, nunca hemos tenido certidumbre de nada, se hace consciente. Y al hacerse consciente y yo me doy cuenta de que la vida se me volvió incierta, entonces experimento miedo. Por eso el miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Por lo tanto, el cómo yo voy a transitar, porque debido a este desmoronamiento del control, desaparecen 3 palabras de nuestro diccionario. Desaparece la palabra controlar, manejar o enfrentar. Por eso cuando alguien me dice, Pilar, ¿y cómo manejo mi ansiedad? ¿Cómo controlo a mis hijos? ¿Cómo enfrento mi situación laboral? Yo digo, a ver, paren, porque estas 3 palabras ya no existen y hay que cambiarlas por la palabra tránsito. Y cuando se cambian por la palabra tránsito, entonces yo digo, ¿cómo transito mi ansiedad? ¿Cómo transito en este problema con mi hijo? ¿Y cómo voy a transitar con mi problema laboral? De hecho, si ustedes repiten, voy a transitar el día, la reacción que va a tener el cuerpo de ustedes es absolutamente distinta a si ustedes dijeran, voy a controlar el día de hoy. Lo más probable es que si digan controlar, el cuerpo o algunas células del cuerpo automáticamente van a contraerse y van a sentir cierta apretura corporal. En cambio, cuando decimos tránsito, es como que hay algo que afloja y que nos permite relajarnos de alguna manera en esta caminata que vamos a vivir o que estamos viviendo en esta situación difícil. Entonces, asumamos que no controlamos nada, asumamos que nos pusimos en posición de alumnos y asumamos que vamos a vivir esto como una oportunidad. Que en algo, y cuando digo oportunidad me estoy refiriendo a que en algo te tiene que cambiar la vida la pandemia. Sería muy triste que si en 2 años más nos preguntaran qué pasó con tu experiencia en la pandemia, no tengamos nada que decir. Entonces, ¿cómo vamos a transitar este proceso? Con distintas habilidades, que en el fondo tiene que ver con palabras que tú y yo tenemos que tener absolutamente conscientes en nuestra cabeza durante el día para que el día se nos haga grato. La primera palabra, que es la palabra madre de todo este proceso, es la palabra aceptación. Que cuando yo digo acepto, es como que se desinflara un globo que uno podía tener tenso dentro del corazón. Aceptar no significa estar de acuerdo con lo que acepto. Tampoco significa resignarme. La aceptación es un proceso activo. ¿Y por qué es activo? Porque en el fondo determina que lo único que yo controlo de verdad de hoy en adelante, y espero que no cambie eso porque me parece una muy buena noticia, es mi actitud frente a la vida. Es el cuento que yo me cuento acerca de mi día. Eso va a determinar cómo yo voy a evaluar mi experiencia cotidiana de hoy, porque es lo único que controlo y es la buena noticia que tiene cuando se deshace el paradigma del control. El control vuelve a nosotros, vuelve a ti y vuelve a mí. Y por lo tanto, desde ahí nos empezamos a encontrar en la posibilidad de trabajar nuestra actitud. Porque hay otra cosa que nos va a producir esta pandemia, que a mí, en mi visión de verlo como una oportunidad, me parece un tremendo regalo, que es que nos guste o no, lo estemos aplicando o no lo estemos aplicando, esta experiencia nos está obligando a conectarnos con el presente, porque como no podemos planificar, como no podemos tener pensamiento futuro, porque no nos sirve de nada, porque todo puede cambiar de un segundo a otro, nos está obligando a anclarnos en el presente. Y eso es una experiencia de salud mental increíble, sobre todo para pueblos como los nuestros, que son tremendamente futuristas, que tienen una absoluta dificultad para colocarse en el presente y siempre están en 2 días más, 4 días más, ni 10 días más, con mucha facilidad. Por lo tanto, ¿qué significa aceptar? De todas las definiciones que yo estudié de esta palabra, la que más me gustó fue la definición que dice que aceptar implica perder las urgencias de querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Vuelvo a repetir la definición.
Aceptar significa perder las urgencias de querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Cuando yo aflojo y entiendo que tengo la oportunidad de vivir en el presente y que además de eso, lo único que yo controlo es el cuento que me cuento y mi actitud frente al día, entonces aparece la segunda gran habilidad hiper necesaria durante este año, que es la palabra flexibilidad. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una montaña rusa de emociones, porque despertamos bien y terminamos mal, porque despertamos mal y terminamos bien, porque tenemos cientos de cambios de humor a lo largo del día, porque hay días en que nos comemos todo, hay días en que no comemos nada, todos estamos durmiendo mal o nos cuesta quedarnos dormidos o despertamos en la mitad de la noche o tenemos despertar precoz. Por lo tanto, el cómo yo me muevo en todo eso sin controlar, sin manejar, sin ponerle apellido a mis emociones. Si yo estoy triste, solo estoy triste, no estoy mal. Si estoy angustiada, solo estoy angustiada, no estoy mal. Si estoy contenta, tampoco estoy bien, solo estoy contenta. Permitámonos decir lo que nos da rabia, lo que nos da tristeza, lo que nos da miedo, lo que nos enoja en el día. Yo incluso diseñé un ejercicio que hoy día lo están haciendo miles de familias en el mundo hispano, que se llama desinfección emocional y que tiene que ver con que las familias una vez al día o 3 veces a la semana como mínimo se junten a decirse qué les ha dado rabia, qué les ha dado tristeza, qué les ha dado miedo y qué los ha puesto contentos del día. ¿Y saben por qué? Por varias cosas. Primero, porque nos enseñaron a desinfectarlo todo menos las emociones. Segundo, porque nuestro continente es un continente que aprendió desde un mandato judeo-cristiano que decir lo que uno sentía era debilidad, que había que ser fuerte y que para ser fuerte había que aguantarse. Por eso tú y yo aprendimos a llorar solos, en los baños, gran lugar para llorar, tapándonos y secándonos las lágrimas muy rápido, y donde no entendimos nunca que la fortaleza no es el arte de aguantar, sino que tiene que ver con el coraje de expresar, que de verdad yo soy fuerte cuando expreso lo que me pasa y cuando digo lo que siento. Por lo tanto, el decirlo en estas reuniones familiares adquiere un potencial de salud increíble. Y por eso el ejercicio de desinfección emocional viene a romper con ese paradigma y viene a romper con un mal hábito que tenemos los latinoamericanos, que es que nunca hablamos de nosotros. Cuando nos juntamos en familia, con amigos, tendemos a hablar de otros, no de nosotros. Y el hacer el ejercicio de hablar de mí y de lo que a mí me pasa es tremendamente sanador. Por lo tanto, primero los padres, o los adultos que viven con los niños, adolescentes y niños más pequeños en ese orden, dicen qué les dio rabia, qué les dio miedo, qué les dio tristeza y qué los puso contento en el día. Este ejercicio, llamado desinfección emocional, que viene a entrenar la flexibilidad, termina con un ritual de gratitud donde cada persona por lo menos agradece 10, ojalá 20, cosas que le hayan podido pasar durante el día. De esa manera aprendemos a ser flexibles. Si pueden, lean los libros que tenga Ismael Cala, tiene uno acerca de la filosofía del bambú, que es justo lo que yo estoy diciendo, que es ese atributo que tiene esa planta de crecer derecha, siempre como en colectivo, nunca sola, como en grupo, y tiene tal nivel de flexibilidad que puede resistir un huracán y no se va a quebrar. Por eso los edificios que se caen en los terremotos son los que no se mueven, porque los que se mueven se mantienen en pie. A mayor rigidez, mayor patología mental. Piensen que el 80% más o menos de los padres y madres hispanos nunca han llorado delante de sus hijos e hijas. Y siempre se cubren y se esconden para parecer fuertes. Sin embargo, perpetuamos el modelo asqueroso de obligar a tu hijo o a mi hijo o a tu hija y a mi hija a que vaya al baño a llorar sintiendo que es algo malo y que tiene que hacerlo a escondidas porque no se lo puede permitir hacer en la mitad de la sala delante de toda la familia. Todavía pedimos perdón por llorar, todavía tosemos para que la lágrima baje. No hemos entendido nada de la educación emocional y si esta experiencia
nos está obligando a ser flexibles, entonces es una estupenda oportunidad para empezar a desarrollar esas habilidades. Cuando yo ya tengo la capacidad de desarrollar la aceptación, la flexibilidad, aparece otra habilidad que hay que desarrollar, que es la habilidad de estar conectada con el presente. ¿Y para qué quiero estar conectada con el presente? Para evitar las dos grandes enfermedades de estos tiempos. Una, a mi juicio, muchísimo más grave que la otra, que son exceso de futuro y exceso de pasado. El exceso de futuro, que es la enfermedad mayor de estos tiempos, genera 3 síntomas en ti y en mí, que son angustia, ansiedad y miedo. Cada vez que tu cabeza, y puedes hacer el ejercicio después de esta conferencia, cada vez que tu cabeza se va hacia adelante en el tiempo, tu cuerpo, por reacción natural e incondicional, se aprieta. Y lo primero que se aprieta, porque es lo más sensible a la estimulación externa, es el aparato respiratorio. Entonces se produce angostura respiratoria, que es la base ¿de qué? De la angustia. Muy bien. Y por lo tanto, cuando yo estoy angustiada, estoy fija, no me muevo. Mi cabeza está a 1000 hacia adelante, yo no me puedo mover. Siento que me falta aire, me vuelvo la reina del suspiro, no como nada, ni el agua pasa, pero no me muevo. La ansiedad, en cambio, es una sensación difusa, es un hormigueo en las manos, un hoyo dentro mío que tengo que llenar con algo. Entonces voy a la heladera, abro, digo, tengo hambre, después digo, no, pero si no es hambre, sí, pero igual tengo que comer, sí, pero saco, y se me pierde todo porque me muevo, me paro, me siento, no sé dónde dejé el celular. Esa es la ansiedad. La ansiedad se vive en movimiento, en inquietud, en desorden. También falta el aire, pero eso se vive y se transita en movimiento, a diferencia de la angustia que se vive en parálisis. Ambas dos caminan tomaditas de la mano con el miedo. ¿Y qué era el miedo? La no aceptación de la incertidumbre. Después tenemos que evitar el exceso de pasado. El exceso de pasado hoy día lo tienen ciertos grupos objetivos de Latinoamérica. Los alumnos de secundaria del año pasado y de este, los que iban a entrar a la facultad este año y el pasado, que nunca entraron, que no conocen un baño de la facultad porque no han podido ir, los emprendedores, que seguramente dentro del banco tienen que tener muchos, que iban a partir con un segundo cafecito, con un segundo local de artesanía y no pudieron empezar, y los viejos. Esa gente está relativamente estática corporalmente, pensando que antes era más feliz que hoy. Y por lo tanto desarrollan 2 síntomas, que son melancolía y tristeza. Aquí yo les acabo de describir los 5 síntomas mentales de esta pandemia. Angustia, ansiedad, miedo, propios del exceso de futuro, y melancolía y tristeza propios del exceso de pasado. Por lo tanto, ¿cómo yo evito estas 2 enfermedades, o por lo menos las reduzco a la mínima expresión? Es conectándome con el presente, que es una de las habilidades que tenemos que desarrollar. ¿Cómo me conecto con el presente? Con 3 ejercicios que yo diseñé y que dependiendo el día, yo veo cuál uso. Hay días que son más negros, que uso los 3, y hay días que por alguna razón misteriosa me sirve más uno que otro. El primer ejercicio para estar conectado con el presente es la respiración consciente. Respirar conscientemente, tomar aire, aguantarlo un poco y eliminar, me hace estar anclada aquí. De hecho, lo más natural es que uno haga 4, 4, 4. O sea, tome el aire en 4 tiempos, se mantenga en 4 y elimine en 4. Lo ideal, si uno de verdad estuviera súper conectado con el presente, que es la maravilla que hace la gente que practica meditación, que es que uno lo hiciera 10, 10, 10. Que uno tomara aire en 10 tiempos, aguantara 10 y botara en 10. Eso me va a anclar automáticamente, por eso que la gente que practicaba antes de la pandemia meditación o aprendió durante la pandemia a meditar, tiene un estupendo recurso de salud mental para poderlo realizar. No sé cuánta inspiración yo podría hacer en La Paz, por ejemplo. Yo no creo que no llegue a mucho, porque me faltaba el aire cada vez que he ido. Pero esa es una forma. La segunda forma es que cada vez que a mí la cabeza se me vaya hacia adelante o hacia atrás, yo me haga 2 preguntas, que es, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo?
Cuando yo me hago esas dos preguntas, es como si cayera una carpa aquí, que solo me deja las luces que me están iluminando y la luz verde que me comunica con ustedes. No tengo más vida. Esa es, en este instante, es mi única existencia. Y por lo tanto, si yo me hago esas dos preguntas, voy a quedar anclada en este presente. Y la tercera forma, que no le conviene mucho al banco, pero es la mejor de todas, les tengo que comentar, es que no le conviene al sistema económico que tenemos, eso es lo que pasa. Es hacer las cosas lo más lento posible. ¿Por qué? Porque la lentitud es amiga de la conciencia. La rapidez no es amiga de la conciencia. ¿Han visto alguna vez a un lama correr o caminar mientras medita rápido? No, porque tiene que caminar lento para ser consciente del presente. Por eso se inventa la comida rápida. La comida rápida se inventa en Estados Unidos para que la gente coma rápido y quede con más ansiedad y necesite seguir comiendo. ¿Por qué digo que para el banco no le conviene? Porque cuando uno hace las cosas más lento, uno consume menos. Por eso se inventa el Cyber Day. El Cyber Day se inventa para que uno entre en tensión y a uno el Cyber Day, aunque nadie le diga nada, a uno le dice aprieta, haz clic en las zapatillas. Sí, pero déjame pensar primero si yo las necesito. No, es que no puedes pensar nada. Tienes que apretar porque ahí dice, mira, ahí dice que quedan 2 en stock. Entonces, si tú no apretas ahora, vas a perder la oferta. Hazlo ya. Pero es que espera un poco, yo quiero ir a ver si en realidad necesito ese color. No, es que no puedes pensar porque vas a perder la oferta y cuando vuelva ya no va a quedar nada. Evidentemente que si yo pienso 10 minutos, a más de alguien le tiene que haber pasado además durante este periodo, que se metió a comprar algo por internet, lo tenía en el carrito, ya tenía toda la sensación del carrito ahí lista, casi sacando la tarjeta para pagar, y preguntar si yo necesito esto. No, listo, compra anulada, se acabó. La lentitud es amiga de la conciencia. De hecho, otro de los paradigmas que se mueven en esta historia, ahí les voy a contar 2 de los 7, después les contaré los otros, es cómo se movió el concepto de libertad, porque hasta antes de la pandemia ser libre era hacer lo que yo quiero. Y resulta que justamente por hacer lo que queremos hemos llegado a donde estamos. Tenemos el desastre más grande medioambiental, si no miren las lluvias en Bélgica y Alemania. China, ni hablar cómo está, porque hemos hecho lo que hemos querido con la Tierra. No es casual que China sea el país que más contamina, ¿no?, en el mundo, que más emisiones de CO2 manda. Hemos hecho lo que hemos querido con nuestra salud. La mitad de la población está obesa y la otra mitad malnutrida, porque hemos comido lo que hemos querido. Entonces la libertad no puede ser hacer lo que yo quiero, porque no nos puede hacer mal. De hecho, la gente que hace siempre lo que quiere es insoportable. De hecho, hoy día hay gente que no teniendo libertades, porque hoy día no podemos hacer lo que queremos, y sin embargo hay gente que sí se siente libre y hay gente que no. Hay gente que se siente libre en 28 metros cuadrados y hay gente que se siente presa en 400. ¿Por qué? Porque la libertad nunca ha sido ser lo que yo quiero. La libertad es un espacio de conciencia. Yo soy libre en la medida que puedo ser consciente de mis decisiones. Cualquier decisión. La ropa que me voy a poner, que hoy día me la puse en honor de alguien que está aquí. La ropa que me voy a poner, la comida que voy a comer, la decisión que voy a hacer, si yo soy consciente de esa decisión, obviamente soy muchísimo más libre. Y ahí estoy mucho más anclada en el presente. Después de aprender la habilidad de conexión con el presente, aparecen 2 habilidades más, que son hermanas y codependientes. Se necesitan una de la otra. Una necesita más de la otra, de hecho, para poder ser buena persona, porque si no se transforma en algo desagradable, que son la paciencia y la confianza. La paciencia y la confianza hoy día se necesitan mutuamente. ¿Por qué? Porque yo les puedo preguntar a ustedes qué es ser paciente. Y ustedes me van a decir, es el acto de esperar. Y yo les voy a decir que tienen toda la razón. Pero nunca ha sido más cierto en la historia de la vida que todo el mundo está en conducta de espera hoy. No hay nadie que no esté esperando algo, cualquier cosa. Pero sin embargo, no todo el mundo, no todo el planeta tiene paciencia. ¿Y por qué?
porque les falta confianza. ¿En qué? En lo que quieran. Pueden confiar en lo que quieran, pero el paciente siempre confía, por eso se entrega al doctor. El paciente es bien pensado, es buena persona el paciente. No busca culpables, no se llena de rabias, no arma teorías, no es perseguido. El paciente se entrega porque confía. El impaciente, en cambio, es súper desconfiado, mal pensado, arma teorías, busca culpables, se llena de rabias. Les pongo un ejemplo cotidiano. Congestión de carros, autos. 15, adelante mío. ¿Quién va a tocar la bocina? El impaciente. ¿Por qué? Porque está absolutamente convencido que todos los autos que están adelante son tarados. No se quieren mover, parece que se quedarían a vivir ahí. Entonces le tengo que tocar la bocina para que entiendan que se tienen que mover porque parece que no se han dado cuenta. Y el impaciente además, como se llena de rabia, es medio paranoico. Entonces tiene la sensación de que todos esos carros de adelante no se mueven como para joderle el día a él. Entonces tiene que tocar la bocina para que entiendan que sí, porque se tienen que mover, ¿cómo no se dan cuenta? El paciente, en cambio, ¿qué piensa? Que todos los carros que están adelante de él tienen las mismas ganas de moverse que yo. Que además, cada uno de esos carros va a hacer su mejor esfuerzo para moverse, porque no se quieren quedar ahí. Confío en que cada uno de los que está delante mío se va a mover. ¿Para qué va a tocar la bocina? Mejor llamo a mi mamá, pongo la radio, canto una canción, escucho una noticia. Ahora, ¿en qué se puede confiar? Insisto, en lo que ustedes quieran. En los ancestros, en el universo, en Dios, en las vacunas, en las no vacunas. Me da igual. Pero yo necesito amarrar la confianza a algo para poder tener paciencia. Si no, no se puede tener paciencia si uno no confía. Una mujer en Guatemala hace muchos años, de un reducto indígena con el cual yo estaba con ellos, en una situación muy difícil mía, a orillas del río, con una humedad tremenda, cerca de Antigua, me dijo una frase. Yo creo mucho en Dios, pero independientemente de esa creencia, la frase que esta mujer me dijo, me enseñó muchísimas cosas. Este año y medio para mí ha sido de visualizarla, sobre todo los días más oscuros. Yo estaba pasando una situación complicada, entonces ella me mira en un momento y me dice, Pilar, me dice, pero siempre que llovió, paró. Nunca ha llovido para siempre. Esto va a pasar. Bueno, esa frase que para mí se transformó en un mantra, que en los días más oscuros, que han habido muchos, yo lo primero que pienso es en la Alicia y digo, oh, siempre que llovió paró. Esto va a pasar. Es que va a pasar, pero hay que tener la paciencia amarrada a la confianza, porque además la paciencia y la confianza tienen una hija que produce lo que tú y yo queremos sentir todos los días, y que es una palabra que solo al decirla es como sentir algo dulce dentro de uno, que es la palabra calma. La calma es el fruto de la paciencia y de la confianza. Entonces, cada vez que ustedes pierdan la calma, vayan a esta cajita de estas habilidades y vean dónde están fallando. Porque en una de las 5 últimas están fallando seguro. O están fallando en la paciencia, o están fallando en la confianza, o están fallando en la conexión con el presente, o en la flexibilidad, o en la capacidad de aceptación. En una de esas fallan para haber perdido la calma. Si restauran el trabajo en alguna de estas habilidades, automáticamente como producto van a obtener esa dulce sensación que se llama calma y que es la que nosotros deberíamos permitir que nos inundara durante el día. Ahora, falta una palabra que de una u otra manera
cierra, engloba, adorna, es como el moño de toda esta situación. Y que es una palabra que yo vengo escuchando desde el año pasado. Abril del año pasado creo que fue la primera vez que la escuché de un filósofo y psicólogo español que me dice: Pilar, la gente que va a salir fortalecida de esta pausa es la gente que va a adquirir una gran habilidad. Estábamos recién empezando, no entendíamos nada, o por lo menos yo no entendía nada de lo que pasaba. Entonces yo le digo, ¿de una sola habilidad? Sí, me dice él, de una sola habilidad. Y me dijo, te aseguro, y nos hemos reído mucho este año por eso, pero te aseguro que el próximo año nos vamos a volver a acordar de esa palabra. Esa palabra es la palabra gratitud, que no tiene que ver con el acto de buena educación de agradecer y decir gracias, que por supuesto que también ayuda, sino que la gratitud como una actitud parecida a la que yo les decía al principio, como de alumna o de alumno frente a la situación o a la vida. La gratitud como una postura de reverencia frente a la existencia, como rendición, es una rendición a decir, yo aquí estoy, yo no sé nada, yo agradezco todo lo que me va a pasar, todo lo que tengo y todo lo que me falta, porque lo que tengo lo tengo que agradecer para sentirme firme, y lo que me falta probablemente me está enseñando cosas. Porque la gran mayoría de las veces en la vida uno no tiene lo que quiere, pero seguro que recibe lo que necesita como oportunidad de crecimiento. Y esa palabra gratitud es como la que dulcifica todas estas habilidades. Ahora, ¿por qué además? Porque esto tiene una razón hasta fisiológica, el que esta palabra sea tan importante. Porque ustedes y yo somos energía, somos átomos, una cantidad de millones y miles de átomos. Esa energía que tú tienes y que transmites es una energía que se puede medir porque tiene frecuencias altas o bajas. Las frecuencias más bajas que tenemos los seres humanos se pueden codificar en rabia, miedo, culpa y vergüenza. Las frecuencias más altas se pueden codificar en alegría, abundancia, prosperidad y amor. ¿Cómo llego yo a esa vibración? ¿Cómo puedo yo vibrar lo más alto posible? Porque además también está probado que a mayor vibración, mayor protección de mi sistema inmunológico, o sea, me enfermo menos. A menor vibración, menor protección de mi sistema inmunológico. Por eso que el miedo es un muy buen negocio, porque hace que los pueblos bajen de vibración, se encadenen en el miedo y por lo tanto queden paralizados dentro de esa situación. ¿Cómo yo sé, cómo tú sabes, en lo cotidiano, en lo concreto, en lo simple? No te voy a decir cómo lo descubrimos porque esto fue un trabajo eterno de montones de psicólogos latinoamericanos que trabajamos en un grupo, pero ¿cómo sé yo que vibro alto o vibro bajo? Porque hay dos elementos que me ayudan a darme cuenta. Si tú te estás quejando todo el día, y por queja no me refiero a decir estoy cansada, sabes que estoy triste, me siento extraña hoy o estoy angustiada, eso nunca ha sido una queja. Eso es expresar lo que siento. La queja es decir, a esta agua le falta gas, hoy día hizo calor a mediodía pero me morí de frío en la mañana, el almuerzo estuvo desabrido, la cama en la que estoy, el colchón no me gusta. Es estar rumiando de todo lo que observo a lo largo del día, solo lo negativo. Esa es la queja. Eso es lo que me hace vibrar bajo. No es decir lo que siento. Por lo tanto, la queja es la puerta de entrada en las vibraciones bajas. ¿Qué me hace entrar en las vibraciones altas? La gratitud. La gratitud es la puerta de entrada en las vibraciones altas. Mientras más agradeces, más alto vibras. Mientras más te quejas, más bajo vibras. Ahora, ya tienes todas las habilidades, todas, no te falta ninguna. Le puedes agregar
el darle un sentido, un para qué, que tiene que ver con la inteligencia espiritual y que tiene que ver con otro paradigma, pero que ahora no alcanzo a explicarlo, pero lo puedes amarrar desde ahí si quieres, para que tenga aún más sentido. El tema es descubrir en qué proceso estás tú en la pausa, porque esto generalmente se mueve en 3 tercios. Hay un tercio que no necesitaba esta pandemia, porque es un tercio que ya vibraba alto, que consume poco, que come saludable, que cuida el medio ambiente, que le ama el silencio, le encanta estar en su casa, y que por lo tanto la pandemia le vino a decir, ¿saben qué? Sigan como van. Hay un tercio que nunca entiende nada, y no va a entender nada si le dé COVID, lo entuben, se muera la abuela, no va a entender nada. Y no porque sean tarados, sino que porque no aprendieron desde las injusticias sociales en las que vivimos que existen vibraciones más altas que el miedo, la culpa, la rabia o la vergüenza. O, habiendo aprendido, niegan la emoción, porque tienen miedo a sentir. Y de hecho, los mejores representantes de ese tercio son Bolsonaro y Trump, por ejemplo, que son personas que tienen tanto miedo a sentir miedo, que lo negaron. Y cuando uno niega la emoción, cualquiera que sea, automáticamente la transforma en omnipotencia. Pero hay otro tercio, y en ese tercio está pasando de todo. En ese tercio hay gente que se está separando, porque esto está generando una limpieza de honestidad brutal. En ese tercio hay parejas que se están reencontrando, que estaban divorciadas. Hay una reevaluación sobre la educación de los hijos gigantesca, de cómo quiero educar a mis hijos. Hay una evaluación gigante en relación a qué voy a seguir consumiendo y qué no quiero consumir más. Hay una cantidad enorme de migración de gente de ciudades grandes a ciudades más chicas. En Estados Unidos, la migración que está yendo desde Nueva York y Chicago a pueblos más chicos, en España, desde Madrid y Barcelona al campo, es gigantesca, porque hay mucha gente en ese tercio que quiere vivir sin deudas, que quiere vivir simple, que quiere vivir ojalá en el silencio, y que de alguna manera la conecte con la gente solo cuando tengan ganas. Hay muchísima gente aprendiendo hábitos, deporte, cocina, aprendiendo cursos online. Mucha gente está metiéndose a cursos para aprender inglés y 25.000 otras cosas. Porque esa gente no quiere que esto pase en vano. Ese tercio quiere que en 2 años más, cuando le pregunten qué te pasó con la pandemia, tener mucho para contar. Ese tercio quiere que este proceso me modifique la vida en algo. Por lo tanto, la primera pregunta a hacerte es, ¿en qué tercio estás? Porque los 3 estamos jodidos. Si estás en el más alto, tienes que cuidarte de la segunda enfermedad brutal, que es la intoxicación informativa. Ve lo menos noticias posible. Infórmate lo menos posible. Las noticias importantes las vas a saber igual, pero no te inyectes de esa mala energía ni de la forma en que la cuentan, porque si no vas a bajar. Si estás en el tercio más bajo, tienes que arriesgarte a sentir. Una vez que empieces a sentir en tu cuerpo las emociones, entonces empiezas a trabajar la gratitud para que te muevas de ese tercio. Y si estás en el tercio del medio, que ahí estamos todos, por lo menos yo, bienvenidos al cambio, bienvenidos a la trascendencia, bienvenidos a encontrarle un sentido a esto. Yo me resisto a pensar que esto no nos vaya, por lo menos a ese tercio, a ser mejores personas. Que nos dé la oportunidad de poder contar con todas estas habilidades en 2 años más, que somos más conscientes, que somos más libres, más solidarios, más empáticos, más generosos, menos prejuiciosos, con capacidad de escuchar la diversidad sin tener que combatirla. Yo me resisto a pensar que en 2 años más, ustedes y yo no seamos capaces de decir con todas estas habilidades que sí, que con todo lo que nos costó, somos mejores personas que lo que éramos antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias Pilar por estos 45 minutos, realmente una charla muy inspiradora. Estuve muy en el tiempo, loquito, pero así, pero... Exactamente. Ay, como me escriben, gracias, que ahora veo, sin lentes no veía nada del chat, pero les agradezco la gratitud. Nunca hay que decir de nada cuando uno le da las gracias. Así que recibo la gratitud con muchísimo cariño. Qué lindo, muchas gracias. Imagínate, tenemos... ¿Cuántos somos? 2.300 personas, me está jodiendo. ¡Qué locura! ¡Qué emoción! Espero que ustedes estén tan contentos como yo estoy feliz.
Ay, de Sí, Honduras me están hablando, qué lindo, gracias. Qué lindo cómo escriben. Gracias, gracias por darse el tiempo de escribir. Bueno, estamos, lo como están dice agradeciendo Pilar, al banco también. sí, estamos con más de 2.300 personas. La verdad que han habido muchas preguntas en el chat. Vamos a tratar de seleccionar las Dale. que, las que un poco representen a toda esta gran audiencia que hemos tenido el día de hoy. Vamos a tener un espacio, recordarles, de 10 minutos para que tú nos puedas responder lo que nos han puesto estas personas en el chat. Encantada. Voy a partir con la primera. Nos escribe Fabio. Dice: saludos desde Cochabamba, Pilar. Soy el hijo menor de mi familia. ¿Cómo puedo convencer a mi familia para hacer el ejercicio diario de compartir una experiencia de rabia, tristeza, miedo, alegría? Ay, qué lindo. Y además me encanta que sea el menor el que lo pregunte, porque generalmente lo preguntan los papás esto. La mejor manera es hacerlo. Invita a tu familia, dile que se quiere que se junten en la salita y partes tú solo y le dices, ¿saben qué? Yo les quiero contar, como loco de patio, no importa. Yo les quiero contar que hoy me dio rabia tal cosa, que hoy me puso contento tal otra, que hoy no tuve tristeza, que hoy me dio miedo esto que escuché en la televisión. Y además quiero decir que hoy agradezco el café que me tomé, que el almuerzo quedó rico, que el día estuvo bonito. Y tú te vas a dar cuenta que solo con el acto de hacerlo tú solo, te van a empezar a copiar. A veces probablemente el primer día, ya ha pasado en varias familias, se van a reír de ti, van a encontrar que estás loco. Ahí me puedes echar la culpa a mí si quieres. Dice, bueno, es que a la Pilar Sordo se le ocurrió esto y da lo mismo. Pero paulatinamente te vas a empezar a dar cuenta que todos van a querer compartir y participar de eso que tú estás comunicando. Así que solo parte tú. En estas cosas no hay mejor. Lindo, Fabio, ahí ya me contestaste. Ahí no hay mejor forma que el testimonio. Bueno, muchas gracias, Pilar. Una segunda pregunta que tenemos de Sergio. La pregunta es: ¿mostrar vulnerabilidad es bueno en la desinfección emocional? Mostrar vulnerabilidad es lo más sano que un ser humano puede hacer. Y por mostrar vulnerabilidad, me da risa porque les encantó la frase de que siempre que yo paro, porque me la han escrito mucho. Mostrar vulnerabilidad siempre va a ser bueno. Mostrar vulnerabilidad es fortaleza. Si lloras delante de tus hijos, si lloras con tu familia, si lloras con tu pareja, si puedes decirle que estás asustada o asustado, eso te va a hacer tremendamente fuerte. El expresar sentimientos es la mayor fortaleza de salud mental que tenemos los seres humanos. Excelente, muchas gracias, Pilar. Qué lindo los comentarios, se pasan para generosos, gracias. Vale la pena todo lo que he estudiado entonces y les llegó tanto al corazón, me alegro muchísimo. Bueno, tenemos una pregunta también de Darío. La pregunta es la siguiente: ¿con qué palabra trabajo ante la pérdida de familiares dentro un poco de todo este contexto que estamos viviendo hoy día, ¿no? Con la palabra aceptación, con la palabra flexibilidad también, con la palabra confianza y calma, porque hay que vivir el duelo. Los duelos hay que transitarlos, no se controlan, no se manejan, sino que simplemente se transitan. Y hay duelos que no se superan nunca tampoco, simplemente se aprende a vivir con ellos. Y para eso que había otra pregunta ahí, que cómo uno se conectaba con la mortalidad, digamos, con el concepto de muerte. Como la muerte es lo único real que sabemos que va a pasar, que vamos a cruzar ese puente algún día, lo que nos queda es disfrutar mucho de la vida, no tenemos tiempo para perder el tiempo, entonces hay que tratar de disfrutarlo a la máxima expresión y poder de una u otra manera vivir cada una de las etapas del duelo con la mayor honestidad emocional que se pueda. Muchas gracias, Pilar. Acá tenemos una siguiente pregunta de María. Dice así: Pilar, ¿en qué manera podemos conectar con nuestra mortalidad? Como mencionas
muy poco se tocan estos temas en nuestra cultura. Durante la pandemia lo estuve pensando muchísimo y realmente el no haberlo creo que influye fuertemente en la manera de afrontar la pérdida. Absolutamente. No, es que yo creo que hay que hablar de la muerte. Hay que hablar de la muerte, hay que hablar de mi muerte, hay que hablar de mi partida, de lo que yo quiero que pase después de que yo no esté, de lo que me gustaría que le pasara al otro y que mi hijo me cuente qué le gustaría que pasara en su partida si es que me toca vivirla a mí con él, digamos. Es entender que todos vamos a cruzar ese puente, por lo tanto, primero hay que disfrutar lo que estamos viviendo acá, a este lado del puente. Disfrutar, agradecer, aprender para ser mejores personas. Y después del tránsito del puente, bueno, nos esperarán los que están al otro lado, pero creo que de una u otra manera no hay mejor conciencia de muerte que disfrutar de la vida. De hecho, la gente que tiene conciencia de muerte y que la hemos desarrollado producto de situaciones límites en nuestras vidas, yo tengo conciencia de muerte, aprendemos a disfrutar la vida en cada uno de sus mini y milimétricos detalles, porque sabemos que eso tiene tiempo corto, que lo que hice hace 2 horas atrás, por más que haga el intento de volver a vivirlo, nunca lo voy a vivir de la misma forma que lo viví hace 2 horas atrás. Muchas gracias, Pilar. Continuamos con las últimas dos preguntas. Es de Mariana, nos escribe Mariana, nos pregunta Pilar, ¿cómo podríamos encontrar la tranquilidad en momentos que nos sentimos totalmente desganados? A ver, lo que pasa es que ahí hay otro cambio de paradigma de los 7 que yo decía que estamos estudiando, que tiene que ver con que uno de los conceptos que se elimina con la pandemia es el concepto de la motivación, aunque parezca súper loco lo que digo. Justamente porque hay muy poca gente motivada. Entonces lo que se tiende a probar que lo que importa hoy es la capacidad de ejecución y que la motivación es una consecuencia de la acción, porque la motivación es súper oscilante. O sea, yo no puedo esperar a tener ganas para hacer ejercicio, por ejemplo, porque eso va a depender de cómo duerma, de si me peleé con un hijo, si tuve un problema con un paciente, si... La motivación es absolutamente cambiante, depende hasta del clima, de mi hormona. Lo que es invariable es mi capacidad de ejecutar. Entonces, con ganas o sin ganas, yo tengo que ir a buscar a esta cajita de habilidades dónde está mi falla para poderla trabajar, hacerme cargo de esa falla y desde ahí poder desarrollar el cambio que tengo que vivir, digamos. Muchas gracias, Pilar. Vamos a ir con una última pregunta, nos encantaría poder responder todas, son realmente muchas las preguntas que nos están llegando. Hay Mucha muchas, gente. son muchas que tienen un poco un concepto en común, por lo tanto tu respuesta creo que también le ha llegado a una gran parte de la audiencia, entonces eso es muy bueno. Vamos a cerrar esta última pregunta con Paola, la pregunta dice, ¿cómo puedo no confundir una expresión de queja con una expresión de desahogo frente a mi familia? Porque el desahogo viene de a mí. El desahogo estoy hablando de mí. Estoy hablando de lo que a mí me pasa y de lo que yo siento. La queja siempre es de algo, que, algún referente con lo externo existe. O es el café el que está desabrido, o es mi mamá la ingrata, o es mi papá el poco simpático, o es mi marido el poco cariñoso. Cuando yo hablo de otros, es más fácil quejarme. En cambio, cuando yo estoy codificando hacia mis emociones, hacia lo que me pasa, de una u otra manera es donde yo puedo distinguir entre el expresar lo que siento, que ahí hay una diferencia, y expresar una molestia o una especie de zoom negativo de toda la realidad que de una u otra manera estamos viviendo. Muchas gracias, Pilar. Bueno, le voy a ceder la palabra para poder dar el término a esta realmente hermosa charla que hemos tenido en casi una hora con más de 2.300 personas. Impresionante. Impresionante. Le voy a ceder la palabra a don Pablo Bedoya, nuestro presidente del banco, para que pueda darnos un cierre y mensaje a todos nosotros que estamos presentes. Don Pablo, por favor. ¿Puedo decir algo antes, jefecito? Antes de que usted diga algo. Siga usted. Gracias, jefecito lindo. Es que en este momento usted es mi jefe, entonces usted me manda.
No, quiero invitar a la gente a que me acompañe, no me sigan, porque la palabra seguidor la odio, porque significa que yo voy más adelante que el resto, y por lo menos en mi caso no es así. Acompáñenme en las redes, en Pilar Sordo Oficial, a través del Instagram, o en el canal de YouTube, o en Spotify, todos los días, así, aunque me cueste, pero todos los días, hay información nueva, contenidos, videos, audios, podcasts, y material a trabajar en el Instagram también todos los días. Así que acompáñenme a través de las redes para que nos sigamos acompañando, aunque valga la redundancia, en este proceso tan desafiante. Eso es todo, jefe. Ahora le doy la palabra. Bueno, Pilar, primeramente que todo, muy agradecidos. Creo que ha sido un éxito total. Hemos llegado a más de 2.300 personas. Hemos cruzado fronteras y creo que nos sentimos orgullosos de eso. Creo que ha sido un gran trabajo. Agradecerte a vos, a todo tu equipo, a Marisa, agradecer a todo el equipo del Banco Nacional que ha podido lograr esto. Y creo que, como decía, nos vamos con un mensaje muy claro, con una cajita llena de mensajes que nos va a servir adelante, de aquí en adelante. Creo que, como decíamos, esta pausa nos tiene que enseñar a cómo seguir adelante y cómo poder seguir adelante. Hemos visto, y me quedo con una palabra que tú decías, una montaña rusa llena de emociones, una montaña rusa que día a día creo que todos nosotros la vivimos. Pero quiero agradecerte porque creo que tus palabras nos va a ayudar un poquito. Esto es el trabajo que queremos hacer en el Banco Nacional de Bolivia, hablar a nuestros clientes, hablar a nuestros amigos, a nuestros colaboradores, con unas palabras así que nos ayude a seguir adelante. Sabemos que tenemos que salir adelante, sabemos que tenemos que adecuarnos y la guardamos esta cajita en el corazón porque creo que va a ser una herramienta para seguir adelante. Muchísimas gracias, Pilar, y como hablábamos antes de la conferencia, muy pronto te esperamos por Bolivia. Creo que ya has estado por Bolivia y creo Sí, que claro. lo más lindo que cuando vengas podamos estar aquí y esperándote. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros. No, es decir, me siento muy feliz por todos los agradecimientos y creo que podríamos decir misión cumplida. Gracias a ustedes, gracias a mi equipo de trabajo que coordinó todo esto. Así que bueno, gracias de corazón, que Dios los bendiga a todos, a todas, cuídense muchísimo y nos seguimos acompañando. Un beso gigante. Muchas gracias. Un detalle para todas las personas que no lograron ver completa la charla de Pilar, va a estar en nuestro canal de YouTube de Banco Nacional de Bolivia para que puedan verla completamente. Y los esperamos en una siguiente conferencia magistral dentro de nuestro ciclo de Reinventémonos Juntos con el BNB. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pilar nuevamente, muchas gracias don Pablo. Nos vemos. Gracias a ustedes. Un beso. Muchas gracias. Chao, chao. Esta entidad es supervisada por ASFI.